porque en esos 85 días de erupción la atención sanitaria también, por supuesto, jugó un papel fundamental en todo ese proceso. Hubo que atender lo más urgente, hubo que reconfigurar, que reorganizar, y todo ello, recordarán, además, sin dejar de prestar atención a una pandemia. De todo eso vamos a hablar ya con Carolina Darias, que nos acompaña. Ministra, buenos días. Buenos días, saludos cordiales. ¿Cómo se hace? Bueno, primero que nada, gracias por estar aquí con nosotros. Encantada de estar aquí con ustedes, con la Tele Canaria, y desde luego también un reconocimiento al trabajo que han hecho durante todo este tiempo, que ya lo he hecho públicamente y lo vuelvo a hacer una vez más. Muchas gracias. Les decía, ¿cómo se reorganiza, cómo se combina, en definitiva, toda esa atención sanitaria, esa emergencia derivada del volcán con todo lo que llevábamos ya de una pandemia? Pues un trabajo excelentemente coordinado entre el Ministerio de Sanidad, el Servicio Canario de Salud y el Área de Salud de La Palma, ¿no? Y sobre todo con unos profesionales sanitarios muy comprometidos y una ciudadanía ejemplar que ayudaba a que fuera posible, ¿no? Porque la pandemia seguía su curso, pero es verdad que hay otras urgencias que atender y nunca se dejó de atender a ambas. Además ha puesto en marcha un estudio para analizar el impacto de la erupción en la salud mental de la población de La Palma. Efectivamente, estamos trabajando coordinadamente con la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, con el Servicio Canario de Salud, con 5 millones de euros que hemos dotado para hacer, digamos, una información y apoyo psicológico, primero a las personas, a los menores más vulnerables, nos parece muy importante, pero también a aquellas familias que han sido desplazadas como consecuencia del volcán, para apoyarles psicológicamente, y un estudio para que nos diga realmente el impacto que ha sufrido, que está padeciendo la población en la isla de La Palma, y ver cómo llevar las actuaciones futuras, presentes y futuras. Claro. ¿Y cuáles serían los proyectos más destacados, por ejemplo, así en el corto plazo? Pues en el corto plazo estamos ya con el Gobierno de Canarias, que son ellos quienes lo están haciendo, pero nosotros contribuyendo con la financiación y la coordinación en las obras de los servicios de urgencia en los Llanos Aridanes, un nuevo consultorio en Las Manchas, también en Fuencaliente, y esta consultoría psicológica clínica que nos parece fundamental, porque es verdad que esos 85 días de erupción, de expulsión de gases y de ruido, ese ruido ensordecedor que entraba por todos los rincones de la isla, como que no se iba, sin duda alguna tiene un impacto, y por tanto tenemos que ser capaces de valorarlo en toda su dimensión. De ahí la importancia de tener este estudio para poder seguir actuando y tener una guía de actuación. Claro, si abrimos un poquito más el espectro y no nos referimos solo a la situación de La Palma, es verdad que durante estos últimos años hemos tenido que lidiar, toda la ciudadanía, pues ya lo decía yo, con esa pandemia, nos ha venido la erupción, nos ha venido ahora una guerra en Ucrania, con que está lejos, evidentemente, pero también supone un impacto psicológico importante. Yo no sé si usted considera que es necesario incrementar los recursos para salud mental, me refiero desde el punto de vista de contar, por ejemplo, con más psicólogos en la seguridad social, en el Servicio Canario de Salud, en este caso, por ejemplo. Lo que me ha hecho es el Gobierno de España. Digamos que la salud mental ha sido una pandemia silenciada, que estaba ahí, y lo que ha hecho esta pandemia por COVID, exacerbar lo que ya teníamos. De ahí, consciente de ello, el Gobierno de España, el Ministerio de Sanidad, hemos actualizado la estrategia de salud mental, que lleva sin actualizarse del año 2009. No fue sencillo ponernos a todos de acuerdo, pero había un objetivo común y, por tanto, a finales del año 2021 conseguimos actualizar la estrategia de salud mental que nos marca el camino, y con un plan de acción que el Gobierno de Canarias el Gobierno de España va a financiar con 100 millones de euros, nunca hasta ahora, para el periodo 2022-2024, con acciones concretas, como un teléfono del suicidio, que espero que en breve se ponga en marcha, pero también hemos creado la especialidad de psiquiatría infantil y de adolescencia, tan importante, actuaciones para la familia, para los pacientes, reconociéndoles que están en plenitud de derechos, que son personas con derecho y por tanto necesitan una atención integral, y sobre todo dejar a un lado el estigma. Es una enfermedad más, hablamos sin problema de una enfermedad del corazón, de una enfermedad cardiovascular, pero no hablamos de la enfermedad de la mente, y por tanto es muy importante que sepamos también normalizar y poder intervenir para ayudar a tanta gente que está sufriendo. Ministra, con respecto a la pandemia, ahora que parece que los datos empiezan a mejorar, nos hacen ver un horizonte un poquito más despejado, me voy a atrever a pedirle una fecha en la que, bueno, dos, pero eso será después, una fecha en la que podamos empezar a tratar esta pandemia más como una gripe, ese famoso término gripalizar, que quizás no es demasiado bonito, pero empezar a tratar la pandemia más como una patología a la que nos estemos acostumbrando que lo que ha sido hasta ahora. Bueno, eso ya está aquí, por decirlo así. Esta semana nos hemos reunido los consejeros y consejeras de salud y el Ministerio de Sanidad, nos hemos reunido en Zaragoza. Ahí hemos firmado por unanimidad la Declaración de Zaragoza, en la que ya establece una nueva estrategia de salud pública que tiene que ir a una estrategia de vigilancia centinela, y durante ese tiempo un periodo de transición de la COVID. ¿Qué significa esto? Que cuando la próxima semana la Comisión de Salud Pública diga a partir de cuándo, que se verá muy pronto, ya dejaremos de contar caso a caso,
los casos de COVID y nos vamos a centrar en aquellas personas más vulnerables, en los casos graves, en los brotes. Por tanto, estamos ante un nuevo horizonte en la contabilización, en la métrica, si me permite, de la pandemia, y eso significa que estamos ya con horizontes de esperanza de lo que significa esta pandemia. ¿Y por qué lo hemos hecho? Porque España tiene una altísima cobertura vacunal. Estamos hablando de un 92% de la población mayor de 12 años con pauta completa, el país de la Unión Europea en términos poblacionales que mayor pauta vacunal tiene, y también con los niños y niñas con cerca ya del 55% con una pauta. A partir de ahí, y porque esta pandemia ya va tomando características de endemia, nos podemos dar ese paso que va a ser decisivo, la Declaración de Zaragoza, y nos va a permitir entrar en una nueva fase de esta pandemia por la COVID. Hablaba yo de pedirle 2 fechas, porque la segunda ya se imagina cuál es, la famosa finalización de las mascarillas en interiores. Díganos para cuándo. Bueno, ya no tenemos la obligatoriedad de mascarillas en exteriores. Es verdad que los indicadores que más impactan, que son los de capacidad asistencial, camas hospitalarias y UCI, siguen una tendencia consolidada de descenso. No así la incidencia acumulada, que nos habla del nivel de circulación del virus. Digamos que de alguna manera la incidencia acumulada a 14 días se ha estabilizado, y la de 7 en algunas comunidades autónomas registran un ligero incremento, como por ejemplo en Canarias, ¿no? Vamos a ver si estos datos se consolidan, y estoy segura que más pronto que tarde estaremos ya también en esa fecha tan ansiada que usted está comentando. ¿Un mes? Bueno, estamos más pronto, más cerca. Que tiro el ordenador. Estamos más cerca. Ministra, se ha entusiasmado usted. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, Ministra Carolina cordiales. Darias, buenos días. Pues